Hola, Eva Montes de Call y este video vamos a hablar sobre la Capitán Marvel y cómo esta película es una película feminista. No lo digo yo, lo dicen sus propios productores, directores, actores. Todos los que están involucrados con esta película lo admiten, es una película feminista. Su codirectora Anne Boden dijo, no solo es una película feminista, es una película humanista. Eso lo dijo la codirectora de esta película. También la actriz Brie Larson en una entrevista dijo, tuve una reunión con Marvel y ellos me dijeron que querían hacer una gran película feminista. Para Larson, quien a su vez es una feminista orgullosa, Captain Marvel presentó la oportunidad de avanzar la causa de representación femenina a través de esta muy exitosa franquicia, básicamente. Pero ¿cómo no va a ser una película feminista si Captain Marvel es una concepción del feminismo desde sus orígenes? Verán, es que Captain Marvel originalmente era un hombre. En el cómic original en los años 60 era un alienígena escondiéndose en la Tierra, haciéndose pasar por científico y tenía una novia que se llamaba Carol Danvers. Pero con la segunda ola de feminismo de los años 60, Marvel decidió que quería aprovechar esa popularidad, esa tendencia feminista y decidieron convertir a la novia de Captain Marvel en Captain Marvel. Reescribieron la historia y le dieron el título de Miss Marvel. ¿Por qué Miss? Porque Miss era el nombre de la revista feminista más popular de esta segunda ola de feminismo y bautizaron a la nueva Capitán Marvel con este título en honor a esa revista, en honor a ese movimiento. Y solo fue muy recientemente, en el 2012, cuando oficialmente le cambiaron su título a Capitana. Ahora, ¿es eso malo? ¿Querer empoderar a las mujeres? ¿Representarlas en estos cómics? Pues no necesariamente, ¿cierto? Pero lo que pasa es que esto no trata de empoderar ni a las mujeres ni a nadie. Esto es un plan, esto es una agenda oculta de Disney para llevarnos a un nuevo orden mundial. Y para entender todo esto tendremos que hablar de cosas como Donald Trump, como el socialismo, como el apocalipsis bíblico, como la Guerra Fría. Todo eso y mucho más para entender este plan macabro de Disney y su Capitana Marvel. Entonces, comencemos. Fue al revolucionario escocés Andrew Fletcher a quien se le atribuye el dicho: déjame escribir las canciones de una nación, no me importa quién escriba sus leyes. ¿Qué quiere decir este dicho? Pues prácticamente quiere decir que si usted realmente quiere el poder sobre el pueblo, sobre la nación, tiene que cautivar las mentes y los corazones del pueblo. Leyes y decretos y reglas solo puede controlar a la gente hasta cierto punto. Pero si usted tiene sus mentes y sus corazones, usted ya puede empezar a motivarlos, inspirarlos y manipularlos a pensar como usted quiere que piensen, actuar como usted quiere que actúen y comportarse como usted quiere que se comporten. Y lo que cambia a las personas, lo que llegan a sus corazones y a sus mentes, no son cosas externas como policías y políticos y sus leyes, sino son cosas que llegan al interior del hombre, que lo afectan internamente, como es la música, el arte, los libros, la poesía, cuadros y esculturas y demás cosas artísticas que afectan al hombre internamente. Y eso es prácticamente el propósito del nuevo pacto en la Biblia. Es una de las razones por la cual vino Jesucristo a este mundo, de tomar las leyes y los mandamientos que Dios decretó en el monte Sinaí y pasarlas internamente al hombre, poner la palabra de Dios en las mentes y los corazones del pueblo, para santificar el pueblo desde lo interior, desde lo espiritual, y así el hombre recuperar esa identidad con la cual fue creado, el haber sido hecho a imagen de Dios. Y esto no es ni para manipular ni para controlarnos, porque esa situación ya se está dando en este mundo por medio del pecado y por el diablo. Lo que se busca hacer por el nuevo pacto es liberarnos de ese control y esa manipulación que a ojos y a filosofías de este mundo es libertad para hacer lo que uno quiera, pero que en realidad es destrucción, son caminos a destrucción sin que la gente se dé cuenta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces básicamente existe una guerra espiritual por las almas, por las mentes y los corazones del hombre, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal,
en el dominio espiritual. Y para obtener victorias en esta guerra, Dios tiene unas muy poderosas armas para conquistar estas mentes y corazones. Tiene, por ejemplo, la Biblia, el libro más exitoso, más vendido en toda la historia de la humanidad, que ha cambiado millones y millones y millones de vidas. Tiene el Espíritu Santo, que da convicción, entendimiento, sabiduría, fuerzas, poder al ser humano para vencer las obras de las tinieblas. Tiene a Jesús y el cuerpo de Jesús en la tierra, la iglesia, que hace milagros, que restaura, que sana y que lleva a la salvación de Jesucristo. Pero Satanás también tiene unas armas muy poderosas para cautivar mentes y corazones humanos, como lo es, por ejemplo, el monopolio que él tiene en 3 áreas claves en Occidente: academia, los medios masivos y el entretenimiento. A través de estos, Satanás está promoviendo la misma ideología que promovió en el huerto de Edén, que el hombre no necesita a Dios en su vida, sino que él mismo puede ser su propio Dios. El diablo en el huerto de Edén le propuso al hombre hacer separación entre él en la tierra y Dios en el dominio espiritual, o como lo conocemos mejor hoy en día, separación entre Estado e iglesia. Y así el hombre sería su propio Dios. Él decidiría qué está bien y qué está mal. Él decidiría qué puede o no puede hacer. Nadie lo iba a mandar. Nadie le iba a decir qué puede o no puede hacer. ¿Suena familiar? Bueno, a eso vamos llegando. A esta ideología se le llama hoy en día progresismo. Es progreso, entre comillas. ¿Progreso de qué? Progreso básicamente de lo que Dios estableció en la antigüedad, que Él es el único Dios verdadero, que Jesús y la Biblia son la verdad absoluta, que su palabra es eterna y define lo que es bien y lo que es mal, que el hombre es la cabeza del hogar y que la mujer debe sujetarse a su esposo, y muchas otras cosas que han definido las culturas occidentales durante siglos. A lo largo de todas estas cosas, el diablo siempre ha estado muy activo, incitando el pecado y la corrupción en el hombre, echándole la culpa de todo eso a la Biblia, a la iglesia, al punto de convencerlo de que había que progresar, dejar todo eso atrás y tener un nuevo horizonte. Y eso es básicamente el progresismo. Ahora, progresismo es simplemente una forma bonita de decir socialismo. Y el socialismo es la promoción para una promesa de utopía para el ser humano. Y esa utopía, ese nuevo horizonte, se llama comunismo. Va a ser un paraíso terrenal donde todos vamos a ser iguales, compartiendo las mismas riquezas, los mismos recursos, todo el mundo feliz, todo mundo igual, todo común. La Primera Guerra Mundial básicamente era un plan para instaurar socialismo a nivel global. Se esperara que la clase obrera de todos los países europeos unieran fuerzas para derrocar sus gobiernos y crear una única comunidad socialista global. No funcionó. La clase obrera decidieron pelear por sus países respectivos y no por el socialismo. Larga historia corta, los socialistas se dieron cuenta que la razón por la cual el socialismo no estaba pegando en Occidente era por la muy sencilla razón de que no estaba arraigada en la mente y los corazones de los occidentales, debido principalmente a que aún había cristianismo ahí. El cristianismo es la competencia y el obstáculo número 1 del socialismo. Por lo tanto, se inició un plan que se conoce como la Larga Marcha a través de las instituciones, en donde los socialistas infiltraron los institutos educativos, los medios masivos y el entretenimiento en Occidente, con el fin de envenenar las mentes y los corazones del público en cuanto a las tradiciones y los valores occidentales basados en enseñanzas y fundamentos judeocristianas. Al mismo tiempo, promocionaban abundantemente el pecado en películas y en los medios masivos. Y todo eso fue erosionando poco a poco los valores y las tradiciones judeocristianas en Occidente. Una de esas semillas socialistas fue el feminismo. Escuchen bien lo que voy a decir. El feminismo fue una creación de hombres. Hombres con un plan y un propósito de socialismo global. Y para tales planes tienen que sacar cristianismo de las mentes y los corazones de la sociedad, sea como sea. Y el pilar más fuerte que tiene la tradición judeocristiana en Occidente es el núcleo familiar. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio santo, criando a sus hijos con valores judeocristianos. Se convirtió en el primer objetivo de este socialismo globalismo.
El plan era sacar a las mujeres del hogar, ya que las mujeres criaban a los hijos. Pero con ella trabajando, la familia se vería obligada a meter a los hijos desde más temprana edad a las instituciones educativas. O sea que la crianza de los hijos iba a quedar en manos del Estado, ya que mamá y papá estarían demasiado ocupados trabajando. Ahora iban a ser criados con valores y tradiciones del gobierno. Todo esto viene directo del manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, que entre muchas otras cosas dice: abolición de la familia. ¿No reprocháis acaso que aspiremos a abolir la explotación de los hijos por sus padres? Sí, es cierto, a eso aspiramos. Pero decís, que pretendemos destruir la intimidad de la familia suplantando la educación doméstica por la social. El caso es que el feminismo y demás movimientos y corrientes socialistas han sido muy exitosos en Occidente. La Biblia está prohibida en los colegios y demás instituciones públicas. Valores y tradiciones judeocristianas casi que no existen en público. Los hombres y las mujeres están totalmente degeneradas sexualmente. Hay orgullo en el pecado y se celebra el pecado. El progresismo ha progresado mucho y la gente se está dando cuenta de que no se ve ninguna utopía por ningún lado. Lo que sí se está empezando a ver es una pesadilla por muchos lados. Divorcios, abandono, crimen, drogadicción, alcoholismo, perversión, depresión, problemas de todo tipo, mentales, psicológicos, espirituales y físicos, toda clase de problema a nivel social y a nivel personal. Cada vez más personas se dan cuenta que las promesas del progresismo son una farsa. Pero asimismo, los fieles al progresismo están cada vez más convencidos de que están a punto de lograr la utopía y siguen con su agenda. Y algo que iban a hacer en el 2016 era colocar a la primera mujer como presidente de los Estados Unidos de América. Y tenían a todos listos, todos en su puesto. Los famosos de Hollywood, los famosos cantantes, los medios masivos, todos los profesores en todas las universidades, todos promocionando a Hillary Clinton para ser la primera mujer presidente en los Estados Unidos en nombre del progresismo y del feminismo. Y ganó Donald Trump. Los progresistas quedaron totalmente, completamente, absolutamente estupefactos que continúa hasta el día de hoy con esta pérdida de su campeona del progresismo y sobre todo contra quién perdió. Lo que pasa es que los progresistas devotos están totalmente, completamente, fanáticamente convencidos de su utopía humana y no logran meterse en la cabeza de cómo existen personas que no creen en ellos. Si ellos tienen la salvación para la humanidad, la respuesta a todos los problemas. Entonces empiezan a imaginar cosas, empiezan a pensar que los que no son progresistas de la izquierda es porque no han visto la luz. Son personas tontas, ignorantes, que se dejan manipular y confundir fácilmente. Y para el caso de las elecciones de 2016, se dejaron engañar por los rusos. Llevan 2 años con esta teoría de conspiración de que los rusos influenciaron a las masas americanas a rechazar a Hillary y votar por Donald Trump. Llevan 2 años con esta teoría de conspiración debido a que simplemente no logran entender que a la gente no les gustaba Hillary y que simplemente ya no comen cuento de esas promesas progresistas. Pero no, en la mente del progresista fanático, esta utopía es una total y completa posibilidad y los que no son progresistas es porque tienen odio en su corazón. Tienen odio contra los negros y las minorías. Tienen odio contra las lesbianas y los homosexuales y las mujeres y los musulmanes y los inmigrantes y no quieren que ninguno de ellos progrese y que tengamos una utopía donde todos vamos a ser felices y con justicia y con derechos y con igualdad. Es más, tienen tanto odio que quieren que Hitler regrese y los nazis regresen.
Ese es el concepto del progresista fanático en cuanto a los que no son ni piensan como ellos. Y bueno, esa es la realidad actual. Los progresistas tienen Hollywood, tienen los medios masivos y tienen los institutos educativos. Pero un área que no tienen es Internet y las redes sociales. Es más, los de derecha tienen el dominio sobre estos canales. Ellos han sido sacados masivamente de Hollywood, de los medios masivos, de las universidades y se han agrupado en las redes sociales. Y esto enloquece a los progresistas, sobre todo porque estas redes sociales son propiedad de progresistas. Y así hay muchos de la derecha o conservadores o libertarios o liberales clásicos que se están volviendo reconocidos en sociedad, que están llegando a oídos de muchas personas con sus discursos y con sus ideas y que están cambiando mentes y corazones progresistas. Y esto es un problema para los progresistas, porque todo lo que es en contra de su ideología de utopía y justicia social es odio e intolerancia, y por ello están tomando cartas en el asunto. Censura. Hay muchísima censura de estos canales y de estos personajes ya en las redes sociales. Y cada día están siendo más censurados. La censura está creciendo a pasos gigantescos en estas redes sociales. Y todo es con ese argumento progresista de que es que hay odio, hay noticias falsas. Los rusos están infiltrando las redes sociales con propaganda falsa. Hay discriminación, hay intolerancia, hay fobias de todo tipo. Hay que censurar y censurar y censurar, y eso es lo que están haciendo. Están atacando el último sector tecnológico donde los no progresistas aún tienen una voz. Y no solo son los ejecutivos de estas redes sociales haciendo esto, sino que están trabajando en conjunto con los medios masivos y con Hollywood. Y con eso regresamos a la Capitana Marvel. Al público le gusta mucho la franquicia de los Avengers. Es divertido, es emocionante, los efectos especiales son buenísimos, pero sobre todo ofrece un escape de toda esta locura político-social, cultural que está sucediendo en el mundo actualmente, donde la gente puede escaparse 2 horitas y pasarla muy bien. Hasta que llegó Brie Larson con sus comentarios contra hombres blancos. Siendo la feminista orgullosa que es, en un discurso que hizo dijo que ella no necesitaba ningún hombre blanco diciéndole qué opinaba de ciertas películas. Esto en referencia de que la mayoría de los críticos de cine son hombres blancos y que ellos no deberían opinar sobre películas de negros o de minorías. Y bueno, ¿para qué fue eso? El internet estalló en controversias. La tan esperada Capitana Marvel de la franquicia de Avengers dando discursos feministas en contra de los hombres blancos. Avengers nunca más volvería a ser igual. Pero aquí viene lo peor. Resulta que existe esta página, RottenTomatoes.com, que es probablemente el sitio web más importante en cuanto a reseñas, críticas, información y noticias de películas. Todo el mundo va a esta página para ver las opiniones y lo que está hablando la gente en cuanto a una película. Esta página tiene muchísima influencia en la taquilla de una película. Resulta que para películas que aún no han salido, esta página tenía una opción para la gente decir si iban a ver esa película o no y por qué. Y después arrojaba el porcentaje de los que iban a ver la película y los que no iban a ver la película. Después de estos comentarios de Brie Larson acerca de hombres blancos, se dispararon los comentarios negativos de Captain Marvel en esta página de Rotten Tomatoes. Y el porcentaje de los que decían que no iban a ver la película creció exponencialmente. Y de pronto, de un día para otro, desapareció esta opción. Y con esto, otra vez Internet explotó en controversias y en polémicas y en acusaciones de que Rotten Tomatoes le está haciendo favores a Disney. ¿Cuál fue la explicación de Rotten Tomatoes por haber quitado esta opción? Su explicación fue trolls. ¿Qué son trolls? Básicamente una forma de decir personas con odio.
Y volvemos a lo mismo. En la mente de los progresistas fanáticos no existe ningún argumento ni opinión válida en contra de su ideología. Ellos tienen la ideología justa y perfecta que llevará a la utopía. Por lo tanto, cualquier crítica en contra de esto es simple y sencillamente por odio, intolerancia, racismo, fobias y discriminación. Y así nomás, los que estaban disgustados por lo que dijo la actriz Brie Larson simplemente fueron clasificados como troles. Ella es actriz de Hollywood, es progresista, es feminista, por lo tanto ella tiene la razón. Y si no estás de acuerdo con ella es porque eres un troll lleno de odio, intolerancia, que quieres quitarle los derechos a las mujeres y por eso te vamos a censurar. Cada día crece la censura, crecen las medidas de censura en internet debido a que los no progresistas tienen muchísima más popularidad e influencia en estas redes. Pero eso está cambiando mientras estamos hablando. Se va a poner peor, se va a poner muchísimo peor. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, porque esto está profetizado, esto va a suceder. Todo esto es la plataforma para que llegue el padre del progresismo. Estoy hablando del anticristo. Más bien la pregunta es, ¿por qué está sucediendo? ¿Cómo llegamos aquí? Y para entender eso realmente, de nada sirve mirar las feministas y sus excentricidades y sus dichos y sus comportamientos, porque todo eso es efecto de una causa. ¿Cuál es la causa? Este feminismo en este mundo terrenal es manifestación de un feminismo espiritual. Causa y efecto, sincronicidad, paralelismos. Si ustedes han seguido mi canal, saben a dónde voy con esto. Y si me están acompañando en el estudio de proverbios que estoy haciendo los sábados, tendrán algo de idea a qué me refiero con esto de feminismo espiritual. Voy a dejar este tema para una segunda parte de este video. Solo voy a llamarlo feminismo espiritual y lo voy a dejar en su propio video porque me parece un tema profundo, importante, donde debemos reflexionar y meditar bien sobre ese asunto porque ya es algo que nos involucra a cada uno de nosotros, directa o indirectamente. Entonces nos vemos pronto con esa segunda parte. Muchas gracias por ver y bendiciones.